Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles en que hemos invertido los días. Hoy día va a ser el día del staff de periodistas analizando los temas importantes. Mañana tenemos una entrevista con el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches Colorado. Mañana, eso va a ser mañana. Hoy día está el staff listo para debatir dos importantes temas de la semana. Uno es, obviamente, ya la acusación con documento en mano que hizo el presidente de la República en contra del expresidente Francisco Flores, y también lo que ha tenido esto como repercusión dentro del Partido Arena. Segundo tema, la no aprobación del Femilenio o la postergación de la aprobación del Femilenio por dos leyes, dos reformas de ley que aún no pasan, no son aprobadas en la Asamblea Legislativa, que es la ley de asocios público-privados y también la ley de lavado de dinero. Estos son los temas para esta noche. Presento inmediatamente a el staff. Buenas noches, Gabriel Trillo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, en este miércoles que nos tenés ahora. Miércoles especial. Me parece ya agenda eso de que se pongan los funcionarios los jueves para sacarnos del día habitual. No, hombre, no. ¿Es protesta? Más o menos. Y la pancarta, sacar la pancarta. Buenas noches, Lafit Fernández, vamos a evitar protesta. Buenas noches, Nacho, compañeros y televidentes. Muy buenas noches, Chico Valencia. Fíjate que antes de saludar a los televidentes, yo voy a... Hoy me voy a solidarizar con Gabriel Trillo, porque por primera vez en tantos programas ha tenido a la razón y algo interesante. Buenas noches, amiga. Me imagino que querés que es de tu gusto que tenga Rosalío mañana, ¿no? ¿No? ¿Por qué no lo trajiste Es que hoy? puedes tenerlo ¿Por qué no lo cualquier trajiste hoy? día. ¿Por qué? Que no es que ya ¿Por qué avisaste, eligen los jueves? ¿Y qué tal si vienen otros diputados o una diputada te caigan ahí encima mañana Pues sería por interesante, andar ¿no? anunciando? Bueno, estuvo aquí, ustedes lo vieron, el presidente de la República, en martes creo que fue, no estoy seguro el día, en que estuvo en el programa. ¿Aquí, en tu programa? Sí, miércoles pasado. Nacho, fue jueves. Jueves pasado. Exactamente, por la única perdón. razón que podemos ceder el espacio. Perdón, según jueves el señor pasado Gabriel estuvo Trillos, el cuando presidente traigas de la al República en presidente, este nada más, espacio, ¿verdad, Gabriel? y ¿Estás de acuerdo? Ningún funcionario. mostró Me gusta que estés de el acuerdo documento que mandó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para investigar ese dinero que vino de un banco de Nueva York y atravesó por diferentes bancos hasta llegar al país a nombre del expresidente Francisco Flores. Esto ha desatado una cantidad de reacciones en todas partes, pero también ha provocado algunas cosas dentro del Partido Arena que es importante analizar, especialmente el que ya Francisco Flores no es el todopoderoso estratega de la campaña del Norman Quijano, sino que hoy día hay un comité que está haciendo ese trabajo y creo que ya está confirmado que han venido algunos expertos desde fuera para esa campaña. ¿Quién quiere empezar, chicos? Sí, Nacho, mira, yo creo que en efecto un aspecto importante en la entrevista que tuviste con el presidente el pasado jueves fue precisamente el hecho que el presidente traía documentos y hay algunas cosas que ya están también en algunos medios y en las redes sociales, lo que demuestra que el presidente cuando habló desde la primera vez lo hacía sobre la base de cosas ciertas. Obviamente hay otras cuestiones que para que se conozca la verdad o la certeza total deberá ser producto de la investigación, en primer lugar, de la Fiscalía General de la República, que hoy ya no puede negarse. De hecho, el fiscal general de la República ya no ha negado que tiene ese caso y que lo que está investigando, y luego, por supuesto, cuando pase a un juzgado. Y eso esperaría, y yo esperaría también que el señor fiscal acelere ese proceso, obviamente con los ritmos que ameritan, porque son casos muy serios que no pueden llevarse, creo yo, a un tribunal nada más con lo que se tiene. Tiene que llevarse una documentación muy respaldada. Pero lo importante, insisto, es que el presidente demostró que sí tiene información, que es verdad, que hubo esos famosos 3 cheques, los dos de 4 millones y uno de 1 millón, que fueron a un banco que los toman en Costa Rica, que los meten en un banco en Miami y que terminan en las Bahamas. Y ese recorrido lo tiene muy comprobado el presidente y creo que la ciudadanía hoy le quedó más claro. Y creo yo que eso es bueno también, porque la ciudadanía debe ya comenzar a exigirle a la Fiscalía
que investigue en serio y que lo pase a los tribunales. Y además hacerle cuerpo al presidente, respaldar al presidente, porque nadie se ha percatado también de esto, pero el presidente se desgasta, el presidente, inclusive me atrevería a decir yo, que se va creando más fuerzas negativas, sobre todo en la derecha, que podían reaccionar de otra forma. Como por ejemplo las cosas que ya Arena en forma desesperada ha comenzado a hacer, como la locura que hizo el señor diputado Valiente cuando pidió que un consejo de médicos determinara la salud mental del presidente. Estos son obviamente actos de desesperación, pero de desprestigio y delicado. ¿Por qué? Porque quieren atraer a la opinión pública a favor, obviamente poniendo en duda lo que el presidente de la República está diciendo. Pero con esa documentación el presidente comprueba que es real la información y que hay que investigar. Okay. Obviamente también aquí, Nacho, con esto termino, es que la deuda sigue siendo de Arena y la deuda sigue siendo de Paco Flores. ¿Por qué? Porque ni Arena ni Paco Flores han venido ante la opinión pública a decir, miren, la cuestión fue de esta manera. Yo leí, por ejemplo, una supuesta entrevista, y digo supuesta entrevista por la forma como la manejó el diario de hoy, de 3 preguntitas o 4 preguntitas nada más, donde supuestamente Flores dijo 2 cosas. Uno, mire, mientras Taiwán no me investigue y no tenga un proceso en Taiwán, mientras no tenga un proceso en Estados Unidos, no tienen de qué acusarme de nada. Yo no he cometido ningún delito o cosas por el estilo. Pero si a Paco Flores no se le está mencionando porque hay procesos judiciales de ese tipo. Okay. Se está mencionando porque hay evidencias que 10 millones de dólares que entregó Taiwán para El Salvador, y no para el bolsillo de Paco Flores ni para Arena, no se sabe dónde pararon. Y donde se supone que están, la institución dice que nunca entraron esos 10 millones de dólares. Ok. Lafit. Mira, Nacho, yo creo que hay aspectos colaterales en esto de que se deben pedir explicaciones y que se deben investigar. Supuestamente este ROS llegó en septiembre, o sea, hace muy poco, a la Fiscalía General de la República. Pero hay que partir de algo que yo no creo. Yo no creo que haya sido la primera vez que llega. Yo no creo que el Departamento del Tesoro hubiera dicho casi 10 años después y casi a punto de prescribir, miren esto. Yo creo que lo lógico es pensar, y eso hay que comenzar a pedir explicaciones, que ese ROS llegó poquito después de que pudieron haberse realizado las transacciones. Y es lógico pensar que ese ROS lo callaron. ¿Quién? Hay que preguntar. Algún fiscal, porque va a la fiscalía. Que tiene que haber sido un fiscal. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? O sea, 10 años después. Y además, hay algo que dijo el presidente Funes, que ese ROS, y creo que es cierto, salió a raíz de las investigaciones de Celenel. Y entonces, de alguna manera, el departamento estadounidense, cuando le piden información de Francisco Flores, le dicen, mire, ya habíamos mandado esto. Yo espérate, ¿quién dice ya habíamos mandado esto? No, sospecho. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Tú crees que se había mandado? Sí, no tengo la menor duda. O sea, aquí alguien cayó este ROS. Que hubo un fiscal anterior que lo recibió y lo escondió. ¿Cómo no? Y yo creo que de alguna manera el gobierno, el fiscal actual debe pedirle explicaciones y ser transparente al Departamento del Tesoro cuando mandaron esto, señores. Es muy obvio, Nacho. Es muy obvio. Si esto pasó... Y después yo te digo una cosa, ya yo no me creo el cuento de decir, mire, es que yo no sé si es lo que yo tengo. No, mire, señor fiscal, si hasta lleva 4 o 5 días estos documentos en el web, y si no son ciertos, salga a decir que no son ciertos. Ok.
¿Sigues No. Gabriel? Mira, yo creo que hay que partir de algo bien importante, y es que hay una denuncia pública. Independientemente de qué es lo que podamos pensar de quién hizo la denuncia y que si está o no está de acuerdo políticamente con la persona que hizo la denuncia, que en este caso es el presidente, el hecho real, fáctico, es que la denuncia está hecha y la situación está expuesta al público. Esto lo digo porque definitivamente al haber una denuncia pública el fiscal debe actuar sobre el caso. Si él recibió el ROUS antes o el 23 de septiembre o no lo tiene, creo que el fiscal a partir de la denuncia pública debe darle trámite. Si no la tenía abierto, pues abrir la investigación en todo caso, si no la tenía abierto, porque la denuncia pública lo obliga a hacer la investigación sobre un hecho expuesto públicamente de esta manera. Y claro, el hecho de que el fiscal no sea claro en este caso contribuye a que haya muchas interpretaciones políticas alrededor de la situación, aunque coincido en que el hecho en sí mismo debe ser aclarado, más allá de la intención política que se pueda ver o que se tenga por la exposición del hecho. Creo que hay que poner las dos cosas sobre la mesa para ser sensato. Y creo que la denuncia merece una respuesta y merece que la autoridad competente, en este caso, que es la Fiscalía General de la República, diga con claridad qué pasa con esta situación, qué pasa con esta denuncia y qué pasa con los documentos que se han mostrado públicamente. Creo que el fiscal, su poca contundencia en este caso ha sorprendido, porque tú tienes un fiscal que ha actuado, ha declarado, ha dicho, ha intervenido en conferencias de prensa de manera contundente en otros casos. Y él mismo, sobre este caso, ha deslizado, ha planteado en algunas conferencias que si lo tiene, que no lo tiene. Cuando dio la conferencia de CELENEL, para exponer los detalles de la acusación, dijo en el cierre de la conferencia que había un caso de lavado que quedaba abierto. Nunca dijo con quién. Dijo de que tenía un reporte de transacciones sospechosas, pero nunca dice de qué y por qué y para qué. Yo creo que parte de la nebulosa alrededor del tema y de la poca claridad es responsabilidad del fiscal en este caso, que a diferencia de otros casos, ahora no ha sido claro, ni contundente, ni abierto, ni transparente. A ver, la información que yo tengo en el documento dice que no se puede hacer público. Sí, dice ahí. Sí, pero eso, ¿para quién? No, ¿Para quién? Para nadie. No. Público en Estados Unidos, en todo caso. Espérate, porque el día que el presidente lo iba a conocer, estuvimos hablando sobre este tema, el presidente mostró una copia, supuestamente. Ya dio a conocer una copia. Por ahí está, digamos, un poco su defensa, ¿no? Una copia. Pero el original sí lo tiene el fiscal. Podrás decir, dice ahí, sí, dice ahí. Podrás decir que el documento puede ser confidencial, pero el hecho alrededor del documento, es que ya no el es caso, es que no, claro, está expuesto públicamente. Pero yo no sé si por eso el fiscal no puede decir nada, porque no puede decir nada por algo que le llegó por esa vía. Yo creo que el fiscal decide decir algo o decide no decir nada por alguna intención clara. No sé cuál, pero no es claro en este tema. Es que Nacho, yo, en apoyo de lo de Gabriel, el fiscal debe salir y decir, sí señores, mire, no sé, le robaron los huevos al águila, pero sí es. Punto. Yo creo que no tiene más camino que hacer eso. Y de ahí para adelante decir, ya le he pedido información oficial a Taiwán o a bancos o a quien sea, o al Instituto de Libertad y Progreso, esto de tierras, y hasta donde yo sé ahí nadie ha llegado ni siquiera a tocar la puerta. Entonces que me digan cuál es la investigación y que se lo digan a este país, Nacho. No, es que ya se hizo público, entonces ya los silencios no valen. Además, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Así es. Yo creo que el fiscal está obligado a decir corte. si hay caso y por qué, y si no lo hay, por qué también no hay caso. Creo que el fiscal está en la Y responsabilidad. además tomemos en cuenta, hay que tomar en cuenta que esto prescribe en mayo.
Este fiscal no puede decir voy a hacer una investigación de un año. No, este fiscal por lo menos cada 8 o 15 días. Además el periodismo debe preguntarle y además él debe responder. Bueno, creo que el periodismo cada vez que agarra al fiscal le pregunta lo mismo. Sí, por en eso. los últimos 15 días. Por eso. Ajá. Pero es que ya no hay momentos Ok. de ocultar esto, Nacho. Y obviamente ya esto se destapó. Sin duda, se destapó y Entonces, obviamente ¿cuál es el lo problema? que cabe aquí es que el fiscal haga la investigación como debe ser y se lleve las cosas como deben llevarse. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, el otro tema importante que está esta semana, que está más fuerte, el día de ayer estuvo fuerte en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, y es el reclamo del presidente al partido FMLN por la no aprobación de 2 reformas de ley que están siendo condicionadas para la aprobación del Fomilenio número 2 por parte de la Corporación Reto del Milenio. O sea, me refiero a la reforma a la ley de lavado de dinero, tal como lo solicita el Grupo de Acción Financiera del Pacífico, GAFI, y también las reformas a la ley de asocios públicos privados, que lleva ya ambas leyes bastante entrapadas en la Asamblea Legislativa. En el caso de la ley de lavado de dinero, básicamente el problema está en que el FMLN ha creído conveniente no poner a los partidos políticos como tal, sino que a las personas, y tampoco a los funcionarios de gobierno, sino que cualquier persona, dice el FMLN, que sea sujeto de que maneje dinero y que haga transacciones, debe ser investigado, no necesariamente los políticos por ser políticos. Quedémonos con esa y después vamos a los asocios públicos privados, que también es bien importante. Ley de lavado de dinero, reforma la ley de lavado de dinero. Señores, ¿quién quiere partir? ¿Chico? No, ese tema te dije que no me gustaba. ¿No te gusta ese tema? Algunos, los que te convienen, te gustan. Yo quería seguir con Paco Flores, ¿no? Que tantas cosas que decir con Paco Flores. Pero bien, ahí el otro jueves seguimos con Paco Flores, supongo yo que vamos a tener... Todo depende de cómo vaya la cosa, sí. Ya hemos hablado antes de Paco Flores. No, mira, yo creo que hay demasiados temores en cuanto a la ley. Hay, creo yo, también algunas cosas que no están muy claras. Pero yo creo que sí, al final la van a tener que aprobarla. Mira, Nacho, la verdad es que no solo por exigencia de los Estados Unidos o por Fomilenio, por lo que sea, es que en este país ya es necesario que haya una ley que controle todas las actividades de todas las personas que tengan que ver con dineros o que puedan ser afectados en alguna actividad ilícita en algún momento. Yo recuerdo que el debate de la semana pasada se originó porque el FMLN también pedía que se incluyeran a los medios de comunicación como sujetos para investigación. Y recuerdo haber visto una gran defensa de algunos diputados poniendo el grito en el cielo, como que si los medios, bueno, hasta hoy nadie tiene ninguna acusación contra ningún medio. Pero ojo, Nacho, el crimen organizado es el crimen organizado. Y no descartemos que el crimen organizado en algún momento pueda atentar medios de comunicación también. Claro que sí. Por lo tanto, ¿por qué el temor de que los medios también sean incluidos de los personajes que pueda también ver afectar la ley de lavado? Yo no le veo ningún problema. Yo creo que ningún empresario en este país tendría algún reparo por eso. Pues porque las actividades se hacen de forma lícita. No hay al final, digamos, no ese es el tema. No, es que digo medios. que son de las cosas que han entrampado la ley. O sea, la ley ya estaba por aprobarse, pero cada quien está metiendo sus propias recomendaciones a qué abarcar y qué no abarcar. Pero yo al final sí creo que es importante que se pongan de acuerdo y que saquen de una vez por todas una ley contra el lavado de dinero en este país, porque es una herramienta que la necesita la Fiscalía y la necesita la Policía. Y es una condición impuesta por el GAFI, y el GAFI tiene buena importancia, digamos, ¿cierto?, a nivel internacional. Gabriel. Yo no sé, Nacho, por qué darle largas al asunto, y me extraña, A mí también me extraña. que sea el FMLN el que No le solo es el largas al FMLN, asunto. ojo, por eso dije. Solo el FMLN. Yo puse un ejemplo No de lo solo que el el FMLN FMLN pedía. Hay varios. No, Bueno, no. deja de quedar después. Ya a esta No, lo altura, que pasa a esta- es que esa es manipulación. A esta altura solo el FMLN se ha quedado planteando algunos aspectos que ellos quisieran introducir, que
pareciera ni siquiera que tuvieran base técnica, sino que pareciera que fueran contraargumentos de revanchismo por la presión que hay alrededor del tema de la ley de lavado y por el tema de la ley del asocio, que tú anoche estuviste hablando del socio público-privado, que tú estuviste hablando de ese tema, pero realmente a mí me parecen que las observaciones que están haciendo no tienen en el fondo más que un calor político de no querer ir hacia, por ejemplo, en el tema de la ley de lavado, el mismo fiscal es el que ha propuesto las reformas y ha dicho que el grupo, el GAFIC, internacionalmente se ha observado a El Salvador. Y en el tema de la ley de APP, creo que hay una sensata observaciones a esa ley que Estados Unidos, quien está en el fondo con el tema del Fomilenio, le ha parecido que es pertinente hacerla y creo que son importantes hacerla anoche. No entiendo la base técnica de las observaciones, yo creo que más que es una calentura política el no querer hacerlo en el caso del lavado, y esa calentura política te puede llevar a otras interpretaciones. Igual con la ley de asocio público-privado, que anoche decía una de las diputadas que tú tenías aquí, de que en el fondo era porque no tenían no tenían iniciativa de ley de parte del gobierno, sino que eran unas reformas de arena las que se estaban en discusión, pero si al final de cuentas, si yo recuerdo cuando todos aplaudían la importancia del Fomilenio, decían que era un tema país, de pronto el tema país cambia y lo que cuenta es el color partidario, y eso creo que eso está muy mal para un proyecto tan importante como es el Fomilenio. Así que yo no entiendo, y creo que es una calentura política el no aprobar las reformas a estas dos leyes tan importantes, no solo para el Fomilenio, sino que en general para el país, Nacho. Son dos leyes muy, muy apropiadas, muy importantes para el desarrollo económico en el caso de la ley de la APP y para el control de activos sospechosos en el caso de la ley de lavado. Ok, yo separaría, aunque las dos son condicionantes para Fomilenio, en el caso de la ley de lavado está clarísimo, digamos, cierto, que ahí hay una oposición del resto de ciudadanos del país, pero en el caso de la socios públicos privados, yo creo que aquí se requiere una discusión más amplia, porque pareciera que el Frente no está muy seguro de que los socios públicos privados puedan funcionar bien, si no es sobre una base, digamos, de un Estado más regulador y más controlador. Por eso prefiero dejar a socios públicos privados para el próximo bloque. La FI. Mira, yo veo honestamente la posición del FMLN en términos de la ley del lavado, las reformas a esto, débil, y no logro entender por qué. Yo creo que esto debe ser una ley amplia, consecuente, abierta. O sea, ¿por qué someten los políticos, los partidos o no? No tiene ningún sentido. Creo que es una ley importante hacia adelante, incluso tiene la potestad casi de conectar con casos activos en este momento que se están juzgando, y puedes caerle a patrimonios bajo sospecha de ser mal habidos en el caso de la ley de asocio público-privado, yo sí creo que hay que estudiarla. Ya, hay que meterle, no necesariamente todo eso es bueno. En Costa Rica, por ejemplo, hay muy malas experiencias, no malas, pésimas, pésimas. Entonces, yo sí creo que hay que meterle aldabas y trancas y pegarle una sola estudiada, y no que sea así como queso cocinado. ¿Verdad? Aquí esto me lo prueban, con esto así, pero no, mire, un momento, estudie. Y en eso yo le daría un poco la razón, que no se la doy en el otro tema. El problema es que la ley de socio público y privado está aprobada. Correcto. Eso es lo único que se están pidiendo, y yo creo que fue aprobada, y yo creo que el FMLN hoy día está repensando lo que aprobó en ese momento. O sea, ese es el problema, porque aquí, digamos, como tú dijiste, creo que en el fondo lo que el FMLN quiere es revisar totalmente lo que puede ser un asocio público-privado y hasta qué punto puede llegar, a pesar que en su momento se dejaron afuera bastantes cosas, digamos, cierto, que el FMLN Acuérdate que a la ley le hicieron cambios
la ley no iba así. Por la discusión interna en la Asamblea se hicieron estos cambios y se aprobó en señal de buena voluntad al final por todo este tema del Fomilenio, pero al final la ley no quedó como inicialmente se había planteado, porque empezaron los fantasmas de la privatización y que se iba a hacer esto y que se iba a hacer lo otro, cuando en realidad lo que se necesitaba y lo que se necesita es que el ente rector en el tema de las APP tenga una sola funcionabilidad y característica y peso como es Proesa y no doble funcionamiento. Habrá malas experiencias, como dice la FIDA en Costa Rica, pero hay otras 1000 buenas experiencias en Sudamérica con la misma ley de APP. Bueno, Chile, el país que te vio nacer, porque ya no es tu país, sino que El Salvador. Tienes razón. Con los asocios públicos-privados dieron pasos gigantescos en el desarrollo. Aquí han venido testimonios, docenas de testimonios, en Perú lo que están haciendo, en Colombia Cuba hay lo que están asocios haciendo. públicos-privados. En Cuba también hay asocios sabía. públicos-privados. Sí, hay. Bueno, Pero, vamos a ir al corte. Vamos a discutir este tema porque yo creo que es de los temas menos discutidos y más importantes que pueden haber, porque sin duda el asocio público-privado puede ser muy importante o, como tú dices, puede ser no tan bueno para lo que se quiere. Pero si el país quiere progresar, necesita asocios público-privados porque el Estado de El Salvador no tiene dinero para invertir en muchas áreas de la economía. Ya volvemos. Asocios público-privados es otra de la condición, las reformas, que son dos reformas básicamente. Una es no permitir que una licitación tenga que ir más de 2 veces a la Asamblea Legislativa, porque tal como está en la ley, hay que ir 2 o más veces a la Asamblea Legislativa para lograr la aprobación de la Asamblea. Y segundo, que Proesa, que es la institución, el organismo que se encarga de la atracción de inversiones, tenga algún rol preponderante en todo esto, cosa que no está en la ley. Esta ley está aprobada, tengo entendido que de marzo hasta el día de hoy, si bien hay un caso, digamos, cierto, de inversión baja, pero no ha funcionado tampoco. Entonces, ayer decía Norma Guevara, tampoco hay que pensar que en 6 meses esto se va a hacer. Se necesita mucho más tiempo y hay países que se han tardado mucho más. Pero bueno, El Salvador está decidiendo su futuro económico, porque obviamente estamos frente a un país que de hoy, ni mañana, ni en los próximos 10 años va a tener dinero para invertir en todo lo que tiene que invertir. Si partimos de la base de carretera, tenemos el 70% de las carreteras que necesitan, digamos, cierto cambio urgente y seguramente no se va a poder, no va a tener el Estado el dinero y así vamos a ir, digamos, teniendo cada vez los déficits más grandes en las distintas áreas de la economía del país. Se requiere que haya socios públicos y privados. Hacerlo bien es lo correcto, ¿no? Hacerlo bien en la cual sea, digamos, cierto beneficio para el país y tenga, digamos, todo el control de la ley por parte del Estado. Nacho, mira, yo solo quisiera ir un puntito atrás antes de meternos de fondo en el tema de la ley de socios públicos privados. Las reformas de la ley APP son importantes para tener Fomilenio 2. También. No olvidemos Fomilenio 2. Sí. Fomilenio 2 son proyectos de 200 a 365.2 millones para el desarrollo de la zona costera. Ahí no estamos hablando de que es un apoyo para proyectos militares o proyectos antinarcotráfico, proyectos, lo que quieras llamarle. Es lo que el país está en juego, es un desarrollo fundamental para el país, los desarrollos en la zona costera del país, así como Fomilenio 1 llevó a la zona norte, llevó nuevos proyectos a la zona norte, desarrollo a la zona norte, a los pequeños y medianos productores de la zona norte, una supercarretera que construyeron ahí. Hay muchos proyectos para la zona costera que están en riesgo, en peligro. Digamos que, como decía el secretario Segovia, no es que no hay que decir que están en riesgo, decía él, pero a medida que se pospone la firma se retrasa toda la planificación. Si la negociación con la MSC fue una larga negociación fundamental y el Fomilenio es un tema de país por el cual el asocio por el crecimiento, los empresarios que forman parte del asocio aceptaron ir junto con los funcionarios del asocio a Estados Unidos para aclarar las últimas dudas al respecto, para explicar que el proyecto era un proyecto país, para que ahora, por algunos argumentos, creo yo, no claros, se obstaculice en la etapa final de Fomilenio, y eso es lo que estamos. Antes de hablar de todos los beneficios que puede traer la ley APP, tenemos pospuesto proyectos grandes
a través del Fomilenio 2. Proyectos que pueden llegar, según lo explicaron los mismos que han hecho el plan, el mismo gobierno que ha hecho el plan, proyectos productivos hasta por 900 millones de manera colateral, el complemento del BID, todos los proyectos. Eso es lo que está en riesgo, no es un capricho, no es cualquier cosa que nos estemos jugando o que simplemente digamos, ay, es que Estados Unidos nos quiere imponer. Eso va más allá. Realmente estamos hablando que está en juego un montón de desarrollo para las familias en la zona de la costa del país, Nacho. Y eso está, que la gente le quede claro que no está en juego cualquier decreto, está en juego un montón de proyectos sociales y de desarrollo productivo. Sobre todo agua potable para la zona costera del país. Chico. No, mira, yo, en primer lugar, sobre el Fomilenio, yo tengo mis sospechas, fíjate, yo tengo la impresión que posponer la firma del Fomilenio, lo de las reformas a la ley esta es una excusa de los Estados Unidos. Acordate vos todo el lobby que hizo Arena, hizo la NEP y siguen haciendo hasta exfuncionarios de este gobierno que estuvieron en la embajada de los Estados Unidos, han estado haciendo lobby en contra del Fomilenio. Yo creo que a Estados Unidos le preocupa que al firmar el Fomilenio en este periodo electoral siga favoreciendo al FMLN. ¿Por qué? Porque este gobierno es del FMLN. El FMLN ha hecho bien, va bien en las encuestas y posiblemente el triunfador, y los gringos no quieren aportar en el triunfo del FMLN. Yo creo que eso es lo que está en el fondo. Claro, los gringos no van a decirlo porque les gusta trabajar también con dobles exposiciones, las oficiales y las ocultas. Yo creo, Nacho, luego ya sobre la ley, bueno, y con esto no quiero decir que el Fomilenio no sea importante, porque creo yo que la gran defensa que ha hecho Alex Segovia, el presidente, sobre el Fomilenio, obviamente tiene su peso, tiene su razón, porque en efecto, como dice Gabriel, es desarrollar la zona costa del país. Sin embargo, estamos sujetos a los Estados Unidos en ese sentido. Y si no, acordate todas las amenazas que venía haciendo la señora embajadora, que cada vez que la oía hablar me irritaba, porque no tenemos la capacidad de expulsar a un funcionario como lo hacen otros países suramericanos, que esa señora demasiado ha hablado y debió haber estado fuera en algún momento. Pero igual, está bien que nos amenacen, que pospongan la firma, etcétera. Lo importante en todo caso es, como decía Alex Segovia hoy o ayer, es que el Fomilenio no está perdido, simplemente está retenida la fecha de la firma. Sobre la ley, obviamente en este país sí debe aceptar que debe haber una ley de asocios público-privados, por varias razones. Vos hablabas de Cuba. En efecto, Cuba ha hecho varios asocios. Por ejemplo, la industria hotelera la maneja Cuba con asocios, pero obviamente no como los de Paquito Flores, ¿verdad? Que casi regalaban las empresas. Cuba no ha regalado las playas a los italianos o a quienes han querido llegar ahí. Tampoco ha regalado la producción de energía eléctrica como han hecho estos prácticamente. Entonces, yo creo que las reparaciones que hace el FMLN y otros grupos en la Asamblea Legislativa por la reforma, sobre todo ese tema de las licitaciones, tiene que ver precisamente con esa mala experiencia que los gobiernos de Arena, sobre todo de Paco Flores, han dejado con ese tema de la energía eléctrica, que al final ya no es ni asocio público, fíjate, sino que es una regalía o una venta ilegal de los bienes del Estado. Entonces yo creo que todos estos casos, CEL, ENEL, Nejapa Power, han puesto en alerta a los diputados, obviamente para revisar. Y es que el tema de las licitaciones, por ejemplo, ¿cómo es que Nejapa Power le compra, no es Nejapa, la Duque no sé qué, no recuerdo cómo se llama esta? Duke Energy. Correcto, esta Duke empresa, decirlo bien, porque lo dices con temores, y si yo no puedo... Duke Energy. La Duke, ok, me quedaré con la Duke. ¿Cómo se queda con ese activo del Estado, que era del Estado, y luego el Estado le compra? Imagínate vos, es increíble. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué de esa forma? Que por cierto es de las nuevas cosas que ha revelado el presidente de la República recientemente.
¿Dónde está el fallo? Obviamente en las licitaciones, obviamente en los contratos. Por eso creo yo que las licitaciones deben ser bien estudiadas, deben ser bien analizadas. Y yo no veo que haya problemas que tenga que ir a la asamblea una o dos veces. Pero en fin, será la asamblea la que decida. Y ojalá el gobierno, el equipo de gobierno encabezado por Alex Segovia, tengan la suficiente capacidad para demostrarle a la Asamblea Legislativa la forma más conveniente como deben quedar esas reformas. Pero que hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado. Que hay que quitarnos miedo, hay que quitarnos miedo. Pero hombre, tampoco ir a entregar el país, eso no puede hacerse. Ok, ahora, pero la ley, o sea, hay que decirlo claro, la ley está aprobada y fue aprobada por todos los partidos. Sí, pero me refiero a la reforma. Solo tiene dos reformas. Una, de que no Las sean más de licitaciones. 2 las veces que haya que concurrir a la asamblea para lograr una aprobación de la asamblea por una licitación. Y la otra es que tenga un rol más protagónico Proesa, que Proesa Es que parece que la ley hablaba de una institución. No que crearon no otra necesariamente institución, de, que era de- para que, Proesa. que no Sí. necesariamente hablaba de Proesa. Ok, la FIT. Mira, muy sencillo incluso. Cuando tú mueves una ley de asocio público-privado, tienes que fortalecer mucho la institucionalidad Claro. y en esa medida yo no creo, yo siento que Proesa hay que meterle más músculo clarísimamente, además tecnificarla más, porque de alguna manera una ley de asocio público-privado significa o que entregas parte de un servicio o bienes del Estado, ¿ya? Hay que evitar, por supuesto, y eso está en la ley, y posiblemente esa rigurosidad para que fuera la Asamblea, ¿ya? Porque cuando tú aplicas a leyes también de asocio público-privado a puerta cerrada, maestro, usted mete los Bueno, pero ladrones a la casa. esto está en la asamblea. Correcto. Y supongo que la composición de la asamblea te da garantía. Correcto. Ya. Entonces sí se trata de transparentar y se trata de llegar a acuerdos o firmar convenios o lo que sea, pero que no te los hagan a las 2 de la mañana en la asamblea, ¿verdad? No, O- pero yo creería que la nueva ley contempla todo ese tipo de cosas. correcto, correcto. Que más bien sea, de hecho, incluso que hay un recuérdate que poquito- después del fallo- hay un poquito de exceso, pero Nacho, recordad también, por eso tenés que vigorizar muy bien un organismo técnico. Es que la conversación, las negociaciones terminan en la asamblea, pero se inician allá, en una oficina. Entonces todo ese procedimiento tiene que ser muy transparente, muy vigilado, porque pues, te friegan, Nacho, aquí no te... O sea, ve, te pongo el caso en Costa Rica, acaban de deshacer una construcción de una... Porque al final y al cabo, lo que se había negociado iban a pagar como 40 veces la carretera. Era mejor pedir prestado y la devolvieron. Y ahora el Estado le está diciendo, mire, tome, váyanse y llévense en 35 millones. No los queremos. ¿Por qué? Porque había una mala negociación. Entonces depende sea, hay cómo que llegue tener- tu pan quemado a la asamblea. Y si llega amarrado, o si llega con favores, o si llega empujado por, suponte, mayorías que te dicen aprueben eso, es muy importante la institucionalidad, la transparencia, las Sí, pero negociaciones aquí decía- abiertas. Aquí dijo la NEP en este estudio, dijo, sí, el problema que quieren que una empresa vaya más de 2 veces a la asamblea a negociar. ¿A negociar qué? Dijo. ¿A negociar qué? Porque aquí, o sea, recordemos que hay diputados de todo tipo. ¿A negociar qué? Entonces, ¿por qué se le da tanto poder a la asamblea para determinar los trámites de una negociación? ¿A negociar qué? Lo dijo Jorge Daú. Es que por este el Es que asunto. Jorge Daú es un Tú irresponsable. recuerdas, Nacho, tú, perdóname. espérate, tú recuerdas de que funcionarios pueden haber buenos funcionarios, malos funcionarios, Por eso es que hay que buenos vigilar- diputados, por eso es que hay que malos vigilar diputados, todo el proceso, buenos partidos, malos incluido partidos. la asamblea. Yo estoy absolutamente Claro, de acuerdo. o sea, tampoco vamos a decir que la asamblea ahí está, digamos, la maravilla. No, No Pero lo es es. que mira, en la Asamblea Legislativa no se hace la ley, pues se trata de eso. A mí me parece lo que Jorge Dabú te dijo ayer o anteayer, a mí me parece que es un irresponsable, hombre, claro que Yo sí. creería que es una realidad. No, hombre, eso no es serio. Yo Nacho. creería, Eso todos los que somos periodistas de larga data, eso no es serio. Nacho. sabemos, digamos, que por ahí hay cosas
raras que pasan yo sé y que en- por yo sé muchos en años efecto que vos sabés. hubo leyes que no se aprobaron y que no se hicieron porque habían empresas, digamos, ¿cierto? Que... Sí, pero mira si Jorge Dabú en algún momento denunció esas empresas. Bueno. ¿Dónde estaba la valentía de Jorge Dabú para denunciarlo? Bueno, pero porque es viene que estamos, popular es irresponsablemente. que estamos de eso. pensando No, en una ley a futuro, ¿no? Estamos pensando, o sea, a futuro las cosas tienen que mejorar. Sí, correcto, Bueno. pero por eso hay que hacerse bien. Mira, Nacho, ¿por qué no pensar que lo que se trata es que están tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué pensarlo de esa forma? Con la experiencia negativa que hemos tenido nosotros. Por eso mismo hay que hacerla bien. Mira, Nacho, Ajá, partamos de algo. Tú dijiste la ley, ahí está. Ahí está la ley. sí. No ha habido proyecto, porque no está bien hecha la ley. La ley necesita estos cambios, estas reformas para que los proyectos puedan plantearse. Mientras la ley no termine de afinarse como se debe hacer, no va a haber proyectos de desarrollo, Nacho. Tú dijiste algo que es una realidad. Mientras no haya una buena ley de socio público-privado, no va a haber desarrollo, porque el Estado, el gobierno no tiene el dinero para desarrollarlos. ¿Por qué el gobierno está titularizando? Por la misma razón, Nacho, tiene dinero. para poder financiar los proyectos. Entonces, dejémonos de enredos políticos y de cosas, de fantasmas, y realmente démosle paso a la ley de manera correcta para que pueda haber un desarrollo abierto del aeropuerto, para que pueda concesionarse de manera correcta el puerto de Cotuco, para que pueda haber más carreteras. Algunas carreteras se están recarpeteando y cambiándose el asfalto, pero se necesita mayor Un puerto flujo. que lleva casi 5 años, no, 4 años construido, listo, y que está produciendo pérdida. Sin todos los duda. días. Sin Vamos duda. al corte, ya volvemos. Vamos rápidamente donde Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes a través de las redes sociales. Con mucho gusto, señores, muy buenas noches. Dice Douglas Montes, ¿y cuál es el miedo por la aprobación de la ley de lavado? Si el que nada debe, nada teme, plantea Douglas Montes a través de Facebook. Dice José Ernesto Marín Barahona, la FIT sabe muy bien que el señor fiscal no puede estar dando nombres de personas que están siendo investigadas o haciendo público las investigaciones que ahí se llevan. Dice Noel Minero, Nacho, pregúntele a la FIT qué piensa de la carta que le ha mandado Paolo Lurs. Carla Salazar Fuentes dice, ¿qué opina sobre que la Sala de lo Constitucional declare la comisión que los investiga inconstitucional? Me parece que son juez y parte, y es hora que la ciudadanía nos preguntemos quiénes, en qué instancia y cómo se debe evaluar a los 4 magistrados de esta sala. Ellos mismos ya no puede ser, plantea Carla Salazar. Héctor Silva Ábalos, el colega periodista, dice, no hay que olvidar las objeciones del EGI. Falta eso también, Funes alienó ese apoyo, plantea. Víctor Hugo Suazo dice, ¿por qué las reformas de asocio público-privado contemplan la concesión del agua, pero solo su generación? Ahí está el robo, quieren quebrar ANDA, plantea Víctor Hugo Suazo. Carlos Puente dice, si los 10 millones los usó Flores para la campaña electoral de Arena, ¿los afectará o no hacer pública esa información? María Valdivieso dice, ¿por qué el FMLN no quiere aprobar las reformas al Fomilenio 2 y las reformas a ley de lavado de dinero? Dice Ernesto Vargas, Gabriel, ¿cómo es eso del fantasma de la privatización? CLNL no es ningún fantasma, es una realidad. Fidel Medrano dice, el FMLN aprueba la ley de APP y hoy se está arrepintiendo. Con razón no quiere dar el listado de asesores, al parecer no son muy buenos, plantea. Miguel Salinas dice, Nacho, quiero preguntar a sus panelistas si saben si el presidente Flores sigue al frente de la campaña de Arena o el hecho de dejarlo solo implica que es o será destituido. Bueno, vamos al estudio para respuestas respectivas. Bueno, porque tuve oportunidad de conversar con un agente del partido, obviamente no en términos de entrevista pública, pero pregunté qué estaba pasando, me dijeron que el presidente Flores seguía dentro de la campaña, pero que se había creado un comité que iba a ser el que manejara la campaña. La diferencia está en que antes Flores tenía el dominio absoluto de lo que era la campaña política y en este caso, digamos, ya pasó a manos de un comité. Y esa es una versión oficial, don Es la Nacho, versión que oficial, sí. Usted tiene otra. No, digo, es oficial porque usted la está dando. No, ni siquiera eso, Es el vocero, porque usted, solamente la yo comisión. pregunté.
Como no, Yo pregunto. Como un periodista acucioso. Claro, ¿usted pregunta o no? Por Ni pregunta. Paco Flores. Eso lo cumple. No, pero es Ya, importante. ok. Pero es importante, fíjate que, imagínate, nadie sabía que a Paco Flores ya lo hicieron a un lado. Ah, ¿no sabías? No, yo no sabía que lo habían hecho a un lado. Sí, de verdad. ¿La FIT sabía? Sí. Pero vos no lo habías dicho, Ve no lo que- habías informado. ve que usted tiene está que- dando está dando una primicia, usted Nacho tiene que- Castillo. Yo si querés primicias de cuándo van a meter preso, Bueno. perdón, cuándo van a apartar a Flores totalmente del partido y nos contás, Nacho. Bueno. ¿Nada? No, Ok, la FIT. excelente los comentarios. Mira, hay varias cosas. Uno, en lo del fiscal, yo no veo, o sea, si la cosa ya se destapó, ¿cuál es el problema que salga a decir, sí, mire, estamos investigando y haciendo esto, y además yo creo que el fiscal debe hacerlo? Estamos haciendo esto y esto, porque de alguna manera ya esto se volvió de escrutinio público. Ya el fiscal no puede ser así. ¿Ah? Y además son hechos muy concretos. Le dieron ese dinero, lo llevó para allá. ¿Qué dice el Departamento del Tesoro? ¿Por qué bancos pasaron? Bien, sencillo. ¿Ah? Aquí no hay que... Además, vuelvo a repetir. Pero espérate, en el caso Serenel también el fiscal guardó silencio hasta que ya destapó la investigación. Correcto, No iba a ser igual en este pero caso. cuando presentó... Es que Pero ahora... no va a ser igual en este caso. Pero cuando presentó cargos... Sí, pero no va a ser igual en este caso. Que él va a seguir una investigación y seguramente cuando llegue ese momento va a reconocer el resultado de la Es investigación. y va a correcto, lo presentar que el caso. pasa es que en este caso ya se destapó, ya se adelantó. También se había destapado el otro. No, de alguna manera, bueno, habían, pero ¿y cuál es el problema de decir si es una investigación muy menos compleja, más sencilla, es de un nombre, es de 2, 3, 4 o 5 cheques? No, dijo que estaba dentro de la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero. Le preguntaron los periodistas, ¿y por qué está en esa comisión, la investigación de la Fiscalía? Dijo, porque es el grupo que tengo más cercano a este tipo de investigación y ese está trabajando Sí, en Nacho, en mira, esa... Nacho, si es bien sencillo. Ya. Además, espérate, el papel de los periodistas es bien sencillo. Comuniquémonos con Taiwán. Si todo lo Chenchihuián está desclasificado. ¿Te comunicaste con Taiwán? Ah, bueno, en eso Hay que estoy. hacerlo. O sea, hay que Solo hacerlo. está en mandarín toda la Ya, documentación. ¿y por qué no la- buscar un periodista en Taiwán independiente y decir, mire, vaya, pregunte ahí? Uy, está difícil. No, ¿cómo no? Sí, sí, O sí. sea, hay, Pero lo que yo conozco- si hay periódicos que son opositores a Los que yo Chen conozco Chihuahua. son de gobierno. O sea, Pero bueno. es claro, Nacho, que aquí tampoco, y eso lo debe entender el fiscal, si el periodismo es profesional, es correcto, se le va adelante al fiscal. Claro. Punto. Y es bien sencillo Correcto. hacerlo. La FIT, tengo 30 segundos. Dele. ¿Quién más? No, yo solo nada más por una mención en uno de los correos, Nacho, yo creo que estamos hablando de la ley APP, que es una ley que regula proyectos específicos. Es que decían de que el caso Selenel, bueno, la ley APP es para regular que el Estado tenga mayor control y regule en este tipo de proyectos con financiamiento de fondos privados. No hay que confundir una cosa con la otra, Nacho. Ok. No va a responder lo de Pablo Luder. Yo ni sé lo que una- dijo Pablo Luder. Miren, ahí hay un gran debate en el Facebook que cualquiera lo puede leer. Es muy sencillo. Paolo dice que, aunque lo haya dicho el presidente, y trato de resumirlo, pero no ser injusto con él, y que aunque lo haya dicho el presidente, que hay que callar mientras el fiscal investiga. Y tú dices Me lo contrario. parece que la tesis, esto es A ver, público. el periodismo O sea, no anda en esas Paolo cosas. dice, ahora hay que darle campo al silencio. No. Yo No. sé. Eso no es periodístico. El periodismo camina perdóneme, sin tener pero- nada que ver, digamos, con las otras cosas. Y De que- acuerdo, don Nacho. Bueno, don Chico, ha sido un gusto tenerlo esta noche. Igual, buenas Un gusto de noches. saludarlo. Gracias Lo a veo, la lo veo FIT. contento esta noche. Gracias, Buenas Gabriel. noches, en esta noche de miércoles, Nacho. Noche de miércoles. Miércoles, hay que... Próxima semana volvemos los jueves.